vida de Luis Aguilar comenzó en un pequeño pueblo de México, donde los sueños se tejían entre las notas de un mariachi. Desde niño, Luis miraba con admiración a los grandes del cine, Pedro Infante y Jorge Negrete. Pero, ¿qué pasaría si su ambición lo llevara a un abismo del que no podría regresar? Luis era un joven carismático, con una voz que podía hacer temblar corazones. Sin embargo, en su interior, una sombra se cernía. La fama brillaba como un faro, pero también traía consigo un precio. ¿Estaba dispuesto a pagarlo? La lucha entre su deseo de ser reconocido y su necesidad de amor verdadero lo atormentaba. Un día, mientras ensayaba en un viejo teatro, escuchó un susurro. Era la voz de su madre, recordándole que la verdadera grandeza no se mide en aplausos, sino en la autenticidad del corazón. Esa frase lo golpeó como un rayo. ¿Podría ser un ícono sin perderse a sí mismo en el camino? La presión aumentaba. Las luces del escenario lo llamaban, pero el eco de su conciencia lo detenía. ¿Qué decisiones lo llevarían a enfrentar su destino? La fama lo seducía, pero el amor lo ataba. En su mente una pregunta resonaba. ¿Es posible alcanzar la gloria sin sacrificar lo que realmente importa? Mientras la historia de Luis se despliega, el espectador se enfrenta a un dilema. ¿La fama vale más que el amor? ¿Qué harías tú en su lugar? La respuesta podría cambiarlo todo. Luis Aguilar creció en Hermosillo, un lugar donde el sol brilla con fuerza y los sueños parecen tan lejanos como las estrellas. Desde pequeño, el fútbol era su pasión. Cada tarde, corría tras un balón en las calles polvorientas, imaginando que un día jugaría en un estadio lleno. Pero la vida, como un partido inesperado, le tenía reservado otro destino. La música llegó a su vida como un susurro. Al principio, era solo un eco lejano, una melodía que sonaba en la radio de su casa. Su madre, con su voz suave, le cantaba canciones de amor y desamor. Luis se sentaba a su lado, absorbiendo cada nota, cada palabra. Pero en su corazón, el fútbol seguía siendo el rey. ¿Por qué no podía tener ambos? La pregunta lo atormentaba. A medida que crecía, la presión aumentaba. Su padre, un hombre de carácter fuerte, esperaba que su hijo siguiera sus pasos en el deporte. El fútbol es el camino, le decía, pero Luis sentía que su alma vibraba con la música. Cada acorde que tocaba en su guitarra lo acercaba más a un mundo que parecía más auténtico. Sin embargo, la sombra de la decepción de su padre lo seguía. ¿Podría ser feliz si decepcionaba a su familia? La lucha interna se intensificó. En su mente el fútbol representaba la aceptación, el reconocimiento. La música, en cambio, era un refugio, un lugar donde podía ser él mismo. Pero ¿qué pasaría si elegía la música y fracasaba? La idea de no ser suficiente lo consumía. La búsqueda de amor y reconocimiento se convirtió en su motor, pero también en su prisión. Una noche, mientras ensayaba en su habitación, escuchó el sonido de un balón rebotando en la calle. El eco de risas y gritos de sus amigos lo llevó a un momento de reflexión. Se preguntó si alguna vez podría ser amado por lo que realmente era. ¿Era el fútbol la única forma de ser visto? La música lo llenaba, pero el miedo a ser juzgado lo paralizaba. Luis decidió dar un paso hacia lo desconocido. Se inscribió en un concurso de talentos local. La adrenalina corría por sus venas. En el fondo, sabía que era un riesgo. Pero, ¿qué era la vida sin riesgos? La noche del concurso, el auditorio estaba lleno. Las luces brillaban intensamente. Y su corazón latía con fuerza. Se sintió pequeño, vulnerable. ¿Qué pasaría si no le gustaba a nadie? ¿Y si su padre estaba allí esperando que fallara? Cuando llegó su turno, el silencio se apoderó del lugar. Luis respiró hondo y comenzó a tocar. Cada nota era un grito de su alma. La música lo envolvió y por un momento se olvidó de todo. Pero al mirar al público vio a su padre. Su expresión era de desdén. El miedo regresó y su voz tembló. ¿Podría soportar el peso de su desaprobación? Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Pero en su interior solo había confusión. Había logrado lo que tanto deseaba, pero a un costo. La mirada de su padre lo perseguía. ¿Era suficiente? La búsqueda de amor se convirtió en una carga. La música, que debería haber sido su liberación, se transformó en un recordatorio de su lucha. Luis se retiró del escenario, sintiendo que había perdido más de lo que había ganado. La música lo había salvado, pero también lo había dejado más solo que nunca. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría ser amado por lo que realmente era? La respuesta parecía tan lejana como el sueño de ser futbolista. En los días siguientes, se sumergió en la música, buscando consuelo en cada acorde. Pero la sombra de su padre seguía presente.
La lucha entre el deseo de ser reconocido y el miedo a decepcionar se intensificaba. Luis se dio cuenta de que su búsqueda de amor no solo era por parte de su padre, sino también por él mismo. ¿Podría aceptarse tal como era? La música se convirtió en su terapia, pero la batalla interna continuaba. Cada canción que escribía era un intento de reconciliarse con su pasado. La lucha por el reconocimiento se transformó en una búsqueda de autenticidad. Luis entendió que el verdadero amor debía comenzar desde adentro, pero ¿sería suficiente para sanar las heridas de su infancia? La historia de Luis Aguilar es un reflejo de muchos. La búsqueda de reconocimiento y amor puede ser un camino solitario, pero en esa soledad también puede encontrarse la fuerza para ser uno mismo. La música, aunque dolorosa, se convirtió en su voz. Y en esa voz, Luis comenzó a encontrar su verdad. Luis miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. En 1944 Bertrand Don contó, en Bill sunt Mulmir Falls. Maradón dos Ana. Y a debut en Sota, Caballo y Rey. ¿Pero a qué precio? La emoción de estar en el escenario se mezclaba con un profundo temor. La industria del cine no perdonaba. Cada mirada, cada crítica, podía ser un golpe mortal. El día del estreno, el teatro estaba lleno. Las luces brillaban intensamente, casi cegadoras. Luis sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería suficiente su carisma para conquistar a una audiencia que no conocía la compasión? La pregunta lo atormentaba. La presión era abrumadora. Mientras se preparaba tras el telón, recordó las palabras de su madre. Nunca dejes que el miedo te detenga, hijo. Pero ¿y si el miedo era lo único que conocía? La inseguridad lo envolvía como una sombra. Sabía que su falta de experiencia podría ser su perdición. La industria era implacable. Un error, y todo podría desmoronarse. El telón se levantó. El sonido del aplauso resonó en sus oídos. Pero, en lugar de alegría, sintió un nudo en el estómago. Cada paso que daba hacia el centro del escenario era un desafío. Las luces lo iluminaban, pero también lo exponían. ¿Podría realmente brillar en un mundo que devoraba a los débiles? La primera escena llegó. Luis se sumergió en su personaje, pero su mente divagaba. Recordaba las noches de ensayo, las críticas de los directores, las miradas de sus compañeros. «No eres lo suficientemente bueno», resonaban en su cabeza. La voz de la duda era ensordecedora. ¿Y si fallaba? ¿Y si decepcionaba a todos? Mientras actuaba, su mente luchaba con la realidad. La historia que contaba era de amor y sacrificio, pero su corazón estaba lleno de miedo. ¿Podía ser un héroe en la pantalla cuando se sentía tan pequeño en la vida real? La lucha interna era feroz. Cada línea que pronunciaba era un recordatorio de su vulnerabilidad. El público reaccionaba. Risas, suspiros, aplausos. Pero Luis no podía disfrutarlo. La euforia de la actuación se desvanecía ante la sombra de su inseguridad. ¿Era suficiente? ¿Podía su carisma ocultar su falta de experiencia? La pregunta lo consumía. La industria del cine no tenía piedad. Un mal desempeño y sería olvidado. En un momento de la obra, su personaje enfrentaba una decisión crucial. Luis sintió que esa decisión reflejaba su propia vida. ¿Debía arriesgarlo todo por un sueño o conformarse con la seguridad de lo conocido? La tensión creció. Su corazón latía con fuerza. La respuesta era clara, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si fallaba? La escena culminó en un clímax emocional. Luis se entregó por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por el personaje, sino por su propia lucha. En ese instante comprendió que su carisma no era suficiente. Necesitaba autenticidad. Necesitaba enfrentar sus demonios internos. El final de la obra llegó. El telón cayó, y el silencio se apoderó del teatro. Luis se quedó inmóvil, esperando la reacción del público. ¿Aplausos o abucheos? La incertidumbre lo devoraba. Finalmente, estallaron los aplausos. La ovación fue ensordecedora. Pero en su interior, la batalla continuaba. Luis salió del escenario, sintiéndose vacío. Había logrado impresionar, pero a un costo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría su carisma y personalidad superar las expectativas de una industria que no perdonaba? La respuesta era incierta. La lucha apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia los camerinos, sintió que el peso de la fama se cernía sobre él. La industria del cine podía ser un lugar brillante, pero también era un campo de batalla. Luis sabía que debía enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades. La verdadera victoria no era solo el aplauso,
sino la aceptación de sí mismo. En ese momento, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La lucha por su lugar en el mundo del cine sería larga y difícil, pero estaba decidido a no rendirse. La pregunta que lo atormentaba se transformó en un desafío. ¿Podría superar sus propios límites? ¿Podría convertirse en el hombre que siempre había soñado ser? La respuesta estaba en sus manos. Luis Aguilar, un nombre que resuena en la memoria colectiva de México. Su risa contagiosa y su espíritu soñador lo convirtieron en un ícono, pero detrás de esa imagen radiante se escondía un precio muy alto. ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para alcanzar la cima? Desde joven, Luis soñaba con ser una estrella. Creció en un barrio humilde donde las oportunidades eran escasas. Cada día miraba al cielo imaginando su futuro. Pero el camino hacia el éxito estaba lleno de sombras. La fama llegó rápido, como un rayo en una noche oscura. Las luces brillantes lo envolvieron, pero también lo aislaron. Luis se convirtió en el arquetipo del mexicano alegre. Compartió pantalla con leyendas como Pedro Infante. Juntos crearon magia en la pantalla. La presión de ser siempre el bueno lo consumía. Cada risa que ofrecía al público era una lágrima que ocultaba en su interior. Las noches de filmación se alargaban. La alegría que mostraba en las películas contrastaba con la soledad que sentía en su vida personal. Sus amigos comenzaron a distanciarse. No podían entender su mundo. Luis se sentía atrapado entre dos realidades, la del artista y la del hombre. La fama trajo consigo un torrente de admiradores, pero también de envidias. Las críticas comenzaron a surgir. ¿Es realmente feliz?, se preguntaban. Esa pregunta lo atormentaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un extraño. La imagen del hombre alegre se desvanecía, dejando solo a un ser humano lleno de dudas. Las relaciones personales comenzaron a deteriorarse. Su familia, que siempre había sido su apoyo, se sentía desplazada. Luis pasaba más tiempo en el set que en casa. Las cenas familiares se convirtieron en recuerdos lejanos. Su madre, con lágrimas en los ojos, le decía: «Te extraño, hijo». Pero él, atrapado en su mundo de luces y cámaras, no podía escuchar. Una noche, después de un largo día de grabación, Luis se sentó solo en su camerino. Las risas de sus compañeros resonaban en el pasillo, pero él se sentía vacío. Miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era realmente? La pregunta lo golpeó con fuerza. La imagen del hombre feliz que todos conocían era solo una máscara. El peso de la soledad lo abrumaba. Recordó a su mejor amigo, quien había dejado de llamarlo. «No tienes tiempo para mí», había dicho en su último mensaje. Esa frase lo persiguió. Luis se dio cuenta de que había sacrificado sus relaciones por un sueño. Pero, ¿era ese sueño realmente suyo? La culpa comenzó a consumirlo. Cada éxito en la pantalla era un recordatorio de lo que había perdido. Las risas del público se convirtieron en ecos vacíos. La fama, que una vez había sido su sueño, ahora se sentía como una prisión. Luis decidió que necesitaba un cambio. Quería recuperar lo que había perdido. Comenzó a buscar a sus viejos amigos. Pero el tiempo había pasado. Las palabras de disculpa se sentían insuficientes. La distancia se había convertido en un abismo. Una tarde, se encontró con su madre. Ella lo miró con amor, pero también con tristeza. «Hijo, siempre estaré aquí, pero debes encontrar tu camino», le dijo. Esa frase resonó en su corazón. Luis entendió que debía reconciliarse con su pasado. La lucha interna se intensificó. ¿Podría equilibrar su vida personal con su carrera? La respuesta no era sencilla. Cada paso que daba hacia la reconciliación era un recordatorio de lo que había perdido, pero también era una oportunidad para sanar. Luis comenzó a hacer cambios. Redescubrió la alegría de pasar tiempo con su familia. Las risas volvieron a llenar su hogar, pero la sombra de la fama seguía presente. La lucha entre el hombre y el artista continuaba. La pregunta seguía acechándolo. ¿Vale la pena el precio del éxito? Luis sabía que debía encontrar su propia respuesta. La búsqueda de la felicidad se convirtió en su nueva misión. La vida no se trataba solo de brillar en la pantalla, sino de ser auténtico. Así, Luis Aguilar se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. La lucha entre su imagen pública y su verdadero yo se intensificaba, pero en ese conflicto encontró la esperanza de que al final, el amor y la conexión valen más que cualquier éxito. Luis miraba por la ventana de su lujoso apartamento. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, pero en su interior todo era oscuridad. La fama lo había elevado,
pero también lo había atrapado. Cada día, millones de ojos lo observaban. Cada movimiento, cada palabra, era analizada. ¿Era realmente él quien brillaba, o solo un reflejo de lo que otros querían ver? La presión era abrumadora. Se sentía como un actor en un escenario, interpretando un papel que no le pertenecía. La sonrisa que mostraba al mundo era una máscara. Detrás de ella había un hombre lleno de dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía mantener esta imagen perfecta? Las preguntas lo atormentaban. Cada vez que se miraba al espejo, se preguntaba quién era realmente. La noche caía y Luis se encontraba solo. La soledad era su compañera más fiel. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba sus inicios, cuando todo era más simple, cuando la pasión por crear lo guiaba, no la necesidad de ser un ícono. Pero ahora, el miedo lo consumía. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si la gente dejaba de amarlo? Un día, mientras caminaba por la calle, se encontró con un grupo de fans. Sus rostros iluminados por la admiración lo rodeaban. «Eres increíble», le decían. Pero en su interior, Luis sentía un vacío. Esa admiración era un arma de doble filo. La gente lo amaba por lo que representaba, no por quién era. Podía ser auténtico en un mundo que valoraba la imagen sobre la esencia. La presión aumentaba. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Cada publicación era un juicio, cada comentario una crítica. Luis se sentía expuesto, vulnerable. La ansiedad lo invadía. Se preguntaba si algún día podría liberarse de esta carga. ¿Era posible ser él mismo sin decepcionar a los demás? Una noche decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un respiro de su vida pública. Las calles estaban vacías, y la luna iluminaba su camino. En ese momento, se dio cuenta de que había perdido el control. La fama lo había transformado en un prisionero de su propia imagen. Se detuvo en un parque, y se sentó en un banco. Cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Qué quería realmente? ¿Qué lo hacía feliz? Mientras reflexionaba, recordó a su familia. Ellos siempre habían sido su apoyo, pero a medida que crecía su fama, se distanció de ellos. La culpa lo invadió. ¿Había sacrificado su felicidad por un sueño? La lucha interna se intensificaba. La voz de su conciencia resonaba. ¿Vale la pena todo esto si pierdes lo que realmente importa? Luis abrió los ojos y miró las estrellas. En ese momento comprendió que la fama era efímera. Las luces brillantes podían apagarse en un instante, pero el amor, la autenticidad, eso era eterno. Decidió que debía encontrar un equilibrio. No podía seguir viviendo para complacer a los demás. Tenía que ser fiel a sí mismo. Regresó a casa con una nueva determinación. Sabía que el camino no sería fácil. Tendría que enfrentar sus demonios, pero estaba listo. La lucha por su identidad había comenzado. No quería ser solo un ícono. Quería ser un ser humano. La presión seguiría ahí, pero ahora tenía un propósito. Luis se sentó frente a su computadora. Comenzó a escribir, no sobre su vida de lujo, sino sobre sus luchas, sus miedos. Quería que otros supieran que no estaban solos. La vulnerabilidad podía ser una fortaleza. La autenticidad podía ser su mayor arma. Mientras escribía, una sensación de paz lo envolvió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. La fama no definiría su valor. Él lo haría. La lucha por su identidad continuaría. Pero ahora tenía una dirección. La búsqueda de su verdadero yo había comenzado. Luis sonrió. La batalla no había terminado, pero estaba listo para enfrentarla. La presión de ser un ícono ya no lo asustaba. Había encontrado su voz y estaba decidido a usarla. La historia de su vida sería más que un relato de éxito, sería un viaje hacia la autenticidad. Luis Aguilar, un ícono del cine mexicano, brilló en la pantalla. Su voz resonaba en cada rincón del país. Pero detrás de esa imagen de éxito había un hombre atrapado en la soledad. La fama no llenaba el vacío en su corazón. Cada aplauso era un eco que resonaba en un abismo de tristeza. La vida de Luis era un constante tira y afloja entre la gloria y la desolación. En sus películas, interpretaba personajes que luchaban por el amor y la aceptación. Pero, ¿quién lo aceptaba a él? La pregunta lo atormentaba. A pesar de ser amado por millones, se sentía invisible. La soledad lo abrazaba en las noches más oscuras. En 1997 Mena, su muerte dejó un vacío inmenso. Los fanáticos lloraron su partida, pero pocos conocían la verdad detrás de su sonrisa. ¿Qué legado dejó realmente? ¿Era su talento suficiente para ser recordado, o había algo más profundo en su lucha? La respuesta se escondía en sus ojos, en las lágrimas que nunca derramó en público. Luis había dedicado su vida a entretener, pero ¿quién lo entretenía a él?
En cada película se entregaba por completo, sin embargo al final del día, regresaba a un hogar vacío. Las paredes de su casa eran testigos silenciosos de su dolor. La soledad se convirtió en su compañera más fiel. La lucha interna de Luis era feroz. Se preguntaba si alguna vez sería amado de verdad. La fama le ofrecía admiración, pero no conexión. En su mente, el éxito era una prisión dorada. Cada premio, cada reconocimiento era un recordatorio de lo que le faltaba, el amor genuino. Los recuerdos de su infancia lo perseguían. Creció en un entorno donde el afecto era escaso. Su familia, aunque unida, no sabía cómo expresar amor. Luis anhelaba ese abrazo cálido, esa palabra de aliento. Pero en su mundo, el silencio era la norma. Esa falta de cariño lo marcó para siempre. A medida que su carrera despegaba, la presión aumentaba. La industria del cine exigía perfección. Luis se convirtió en un maestro de la actuación, pero a costa de su bienestar emocional. Cada papel que interpretaba era un intento de encontrar su propia identidad. Se preguntaba si alguna vez podría ser él mismo, sin las máscaras que llevaba. La noche de su muerte, el eco de su vida resonó en el aire. Los fanáticos encendieron velas, recordando al hombre que les había dado tanto. Pero ¿quién recordaría su lucha interna? ¿Quién se detendría a pensar en el precio que pagó por su éxito? La tristeza se mezclaba con la admiración, creando un cóctel de emociones. Luis dejó un legado de películas inolvidables, pero su verdadera historia, la que se escondía detrás de la cámara, era una de soledad y anhelo. La lucha por ser amado y aceptado nunca terminó. En cada escena, en cada canción, había un grito silencioso por conexión. Un grito que resonaba en el corazón de quienes lo admiraban. La pregunta persiste: ¿qué significa realmente el éxito? Para Luis, fue un camino solitario. La fama no llenó el vacío, solo lo amplificó. En su búsqueda de amor, se perdió a sí mismo. La lucha por ser aceptado se convirtió en su mayor batalla. Los fanáticos continúan recordándolo. Pero, ¿lo recordarán por su talento o por su dolor? La respuesta es compleja. Luis Aguilar es un símbolo de la lucha humana. Su vida es un recordatorio de que a pesar del éxito, la soledad puede ser abrumadora. En el fondo, todos anhelamos ser vistos y amados. Luis Aguilar, a través de su arte, nos mostró esa verdad. Su legado no solo está en las películas, sino en la conexión emocional que dejó en quienes lo vieron. La lucha por el amor es universal, y su historia resuena en cada uno de nosotros. Así, la memoria de Luis vive, no solo como un ícono del cine, sino como un hombre que buscó amor en un mundo que a menudo lo ignoró. Su vida es un testimonio de la complejidad del ser humano. La soledad, el éxito y la búsqueda de aceptación son temas que nos tocan a todos. En su lucha, encontramos un reflejo de nuestras propias batallas. Luis Aguilar, un ícono del cine mexicano, es recordado por su carisma y su inconfundible voz. Pero detrás de esa imagen brillante, se oculta una lucha interna que pocos conocen. ¿Qué precio pagó Luis por su éxito? Esta es la pregunta que nos acompaña en su historia. Desde joven, Luis soñaba con ser actor. Creció en un barrio humilde, donde las oportunidades eran escasas. Cada día, miraba a su alrededor y se preguntaba, ¿seré suficiente? Esa duda lo perseguía. A pesar de su talento, la inseguridad lo consumía. En su mente, el eco de las críticas resonaba con fuerza. No eres lo suficientemente bueno, le susurraban sus miedos. Cuando finalmente logró su primer papel, la alegría fue efímera. La presión de ser el centro de atención lo abrumaba. Las luces del escenario iluminaban su rostro, pero también exponían sus inseguridades. En cada actuación, luchaba contra la voz interna que le decía que iba a fracasar. ¿Cómo podía ser un ícono si no podía superar sus propios demonios? Luis se sumergió en el trabajo. Rodaje tras rodaje, se convirtió en un maestro de la actuación. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía su soledad. Las noches se llenaban de aplausos, pero al final del día regresaba a un hogar vacío. La pregunta lo atormentaba: ¿es esto lo que realmente quiero? La fama le ofrecía todo, pero a un alto costo. En su vida personal, las relaciones se volvieron complicadas. Las mujeres que amaba se alejaban, incapaces de lidiar con su constante búsqueda de aprobación. Luis se sentía atrapado en un ciclo de amor y desamor. Cada ruptura lo dejaba más herido. ¿Por qué no puedo ser feliz?, se preguntaba mientras las lágrimas caían en silencio. Un día, mientras filmaba una escena intensa, todo cambió. La emoción lo invadió y por un momento se sintió libre. Pero esa libertad fue efímera. Al finalizar la toma, la realidad lo golpeó. La presión de ser perfecto lo llevó a un colapso emocional. En ese instante, se dio cuenta de que su lucha no era solo por el éxito, sino por su propia identidad. Luis comenzó a cuestionar su legado. ¿Qué significaba ser un ícono si no podía ser él mismo? La lucha interna se intensificó.
La fama lo había transformado en un personaje, pero ¿quién era realmente Luis Aguilar? Esa pregunta lo llevó a un viaje de autodescubrimiento. Decidió alejarse de los reflectores y buscar respuestas en su interior. Durante ese tiempo, se encontró con su verdadero yo. Comenzó a escribir, a plasmar sus pensamientos en papel. Las palabras se convirtieron en su refugio. A través de la escritura, enfrentó sus miedos y sus inseguridades. Cada página era un paso hacia la sanación. La lucha se volvió más clara. No se trataba de ser un ícono, sino de ser auténtico. Luis regresó al cine, pero esta vez con una nueva perspectiva. Su actuación ya no era solo un medio para alcanzar la fama, sino una forma de conectar con su audiencia. Quería que su historia resonara en los corazones de quienes lo veían. La autenticidad se convirtió en su mayor fortaleza. A medida que su carrera avanzaba, Luis se convirtió en un defensor de la salud mental en la industria del entretenimiento. Compartió su historia, inspirando a otros a enfrentar sus propias luchas. La pregunta que una vez lo atormentó se transformó en un mensaje de esperanza. No estás solo en tu lucha. La vida de Luis Aguilar es un recordatorio de que detrás de cada ícono hay una historia de lucha y superación. Su legado no solo se mide en películas, sino en la valentía de ser auténtico. Al final, la verdadera victoria no radica en la fama, sino en la capacidad de abrazar nuestras imperfecciones. Si quieres conocer más sobre su vida y legado, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por la historia del cine mexicano. La historia de Luis es un testimonio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la luz.